establecer y entender cuál es el modelo formal del comercio intraindustrial. Y vamos a partir de una gráfica donde D es la curva de demanda de productos diferenciados y que vende la empresa, como muchas empresas venden productos similares. Y vamos a ver que esta demanda es elástica, lo que obviamente nos significa que ante un pequeño cambio en el precio, ¿sí?, se va a provocar un gran cambio de volumen de ventas, ¿no? Por eso es elástica, porque si fuera inelástica, ante un cambio pequeño en el precio, provocaría un pequeño cambio proporcionalmente menor en el volumen de ventas al que se hizo en el precio, ¿no es cierto? En este caso vamos a hablar de que es una demanda elástica. Y también vamos a entender, en función de esta demanda de productos diferenciados, que la competencia, en función también de la competencia monopolista. Y sabemos que la competencia monopolista es la organización del mercado en el que hay muchas empresas que venden un producto diferenciado y cuya entrada y salida de la industria es fácil, ¿sí? Estamos hablando de competencia monopolista en el caso de competencia imperfecta, ¿no? Donde hay una cantidad de empresas que venden productos diferenciados, o uno o dos, no sé, y cuya entrada y salida de la industria es fácil. Entonces, ya que toda empresa en competencia monopolista que produce con economías de escala y productos diferenciados, tiene que reducir el costo medio para reducir el precio de todas las unidades de la mercancía que va a producir para la exportación, ¿no? Al reducir, como tiene que reducir el precio de todas las unidades de la mercancía, incrementar sus ventas, la curva de ingreso marginal de la empresa estará dada por debajo de la demanda de productos diferenciados, ¿no? De manera que vamos a ver que el ingreso marginal va a ser menor al precio. ¿Sí? Esto ustedes lo han visto en microeconomía, solo que lo estamos viendo en función del comercio intraindustrial para entender esto. Bueno, entonces, mediante la elaboración de solo unas cuantas variedades del producto, la empresa también se enfrenta a rendimientos crecientes a escala en el proceso productivo, de manera que la curva de costos medios también va a ser descendente con pendiente negativa, lo que quiere decir que disminuye conforme incrementa la producción, ¿sí? Es decir, el costo medio va disminuyendo en la medida que hay mayor producción. Como resultado, entonces, vamos a ver la curva de costo marginal de la empresa, ¿sí?, que va a quedar por debajo de la curva de costo medio. ¿Y por qué? Porque la razón es que para que el costo medio disminuya, el costo marginal debe ser menor que el costo medio. ¿Sí? Bien, aquí está la gráfica. Entonces aquí tenemos la producción y precios con competencia monopolista. Tenemos en el eje de las ordenadas los precios, en el eje de las abscisas las cantidades, y empezamos con esta demanda, ¿sí?, fíjense, esta demanda con rojo, que es la curva de demanda de productos diferenciados. Y por esa curva pasa por esta demanda está pasando una curva que es la de costo medio con pendiente negativa debido a las economías de escala. Y hay un punto tangencial entre este costo medio y la demanda, que es el punto A, donde se refleja que el precio es igual al costo medio, en este caso igual a 4 el precio, ¿sí?, igual al costo medio, pero además a este precio se vende en esa economía mundo 3 unidades, 3 toneladas de cualquier bien, ¿no? Puede ser del bien X, del bien Y, etc. Entonces eso es un elemento importante. Y también dijimos que vamos a tener el ingreso marginal, que es esta curva o esta recta, en este caso esta pendiente, y azul, que es el ingreso marginal que me está mostrando, y tenemos el costo marginal por otro lado acá, ¿sí? MC, costo marginal. Y tenemos un punto, ¿sí?, de cruce entre el ingreso marginal y el costo marginal, que me va a mostrar el punto E,
donde se produce 3 toneladas de algo a un precio de 2.50 aproximadamente, ¿no? Vamos a poner a ver, aproximadamente 2.50. Ahí. 2.50. Voy a poner un poquito más grueso para que se note. Eso, pero además con línea punteada, ¿no? Eso es. Entonces tenemos ahí a 2.50 en el punto E, 3 toneladas de un bien determinado. ¿Qué nos está mostrando esto? Fíjense, tenemos este triángulo acá, esta partecita, ¿sí? Que está acá, que puede ser desde arriba hasta abajo, que me está mostrando en esta parte, podemos tal vez plantear ahí un poco más, me está mostrando que el ingreso marginal es mayor al costo marginal, ¿sí? Y por otro lado, a partir del punto E, me está mostrando que el costo marginal es mayor al ingreso marginal, ¿sí? Es mayor al ingreso marginal. Eso es lo que me está mostrando esta gráfica ahí, ¿sí? Entonces, en términos de este modelito, que podemos ver que si el ingreso marginal, es decir, el ingreso al margen extra, es mayor al costo marginal en esta parte, le conviene a la empresa expandir su producción, ¿sí? Expandir su producción con una producción que puede ser mayor a 3, pero con una producción mayor a 3, el ingreso marginal, ¿sí?, es menor al costo marginal. Le conviene a la empresa, en consecuencia, reducir la producción. De este modo, el mejor nivel de producción es Q igual a 3, ¿sí? Es decir, esta cantidad. Está acá, esta cantidad. Como se puede ver ahí. Vamos a poner sin relleno para que podamos ver. Y con un colorcito que destaque. Y entonces, ese es el mejor nivel de producción. Así, la empresa, en esta competencia monopolista, ¿sí?, cargará el precio igual a 4, mostrada por el punto A, por este punto A. Vamos a hacer ahora. Esto acá. Ay, Dios. Ahora sí. Este punto A, ¿sí?, que va a ser el precio igual a 4 sobre la curva de la demanda, ¿sí?, de la demanda del producto diferenciado, ¿sí? Entonces, nos está mostrando eso. Entonces, ¿qué sucede en esta economía? En tanto se incorporen más empresas a la industria en el largo plazo, ¿sí?, cada vez que las empresas obtengan beneficios, la curva de demanda a la que se enfrenta esta empresa será tangente a la curva del costo medio, de modo que el precio que está en el punto A va a ser igual al costo medio, es igual a 4. Entonces, la empresa en este punto se va a encontrar en un punto de equilibrio, porque en ese punto obtiene solamente un ingreso al rendimiento normal sobre la inversión de largo plazo. Entonces, la empresa tiene que reducir el precio de todas las unidades de la mercancía si desea incrementar sus ventas. La curva de ingreso marginal nos está mostrando, ¿sí?, que la empresa está por debajo de la demanda, ¿sí?, por debajo de la demanda, de modo que el ingreso marginal va a ser menor al precio, ¿sí? El ingreso marginal va a ser menor al precio. Entonces, como resultado de todo esto, es que es preferible que una empresa que está en competencia monopolista, en competencia imperfecta monopolista, ¿sí?, es preferible que trabaje con precios iguales a los costos medios, y si no fuera el caso, cuando se estaba planteando productos diferenciados y además que son elásticos, que la demanda sea elástica, y va a tener que trabajar en función de que el costo medio sea igual a su precio, ¿sí? De manera que cuando disminuye el precio, ¿sí?, cuando disminuye el precio,
que va a ser el mejor nivel de producción. Al disminuir los precios, lo que tienen que hacer es disminuir los costos medios de producción. Al suceder esto, ¿sí?, en el punto 3, ¿sí?, en el punto de mayor producción o digamos del mejor nivel de producción, ¿sí?, a la empresa le conviene quedarse en este monto. Cuando está el ingreso marginal es muy alto, le conviene aumentar, ¿no? Si el ingreso marginal es alto y está produciendo 1 tonelada, ¿sí?, de ese bien a un 4.5%, por ejemplo, digo a 4.5 a este precio, fíjense, a este precio, con rojito, y aquí a 4.5, y ahí el ingreso marginal indudablemente está por encima del costo marginal. Entonces, cuando está sucediendo eso, incluso cuando cuando el precio incluso baja y empieza a producir, fíjense, hasta este punto. Bueno, no, eso es. Hasta 3.8, digamos. 3.8. Por acá, aproximadamente 3.7, 3.8. A la empresa le conviene, ¿sí?, aumentar su producción, ¿sí? En la medida que va aumentando, si aumenta más de 3, ¿sí?, si aumenta más de 3, ya sus costos marginales son mayores a sus ingresos marginales. Entonces es preferible producir en 3 a un precio de 3, ¿sí?, porque aquí hay un precio interesante de 4, donde puede ganar la empresa, pero es igual a su costo medio. Entonces ahí el empresario en competencia monopolista ni pierde ni gana. Es preferible, en consecuencia, bajar los precios a 3, porque en la medida que ingresen más empresas a la competencia monopolista, obviamente se tienen que trabajar con mayores economías de escala en estos productos diferenciados y bajando cada vez más los costos medios para que sus precios lleguen, fíjense, de ser 5.5, 5, 4.5, 4, 3.8, 3 a 2.5, y con un precio de 2.5, y es el mejor nivel de producción, donde estaría también en otro momento de equilibrio, donde sus ingresos marginales son iguales a sus costos marginales. Y si sigue bajando más, fíjense, y ya ahí tenemos tiene problemas la empresa, ¿no?, porque sus costos marginales serían mucho más altos que sus ingresos marginales. Eso nos está mostrando este modelito. Y aquí está la explicación. Dice, el mejor nivel de producción de la empresa es en el punto E, si el ingreso marginal, ingreso extra, es mayor al costo marginal, costo extra, le conviene a la empresa expandir su producción mayor a 3. Con una producción mayor a 3, el ingreso marginal va a ser menor al costo marginal, y le conviene a la empresa reducir la producción. De este modo, el mejor nivel de producción es Q igual a 3. Así la empresa cargará el precio igual a 4, mostrado por el punto A sobre la curva D, de la demanda de productos diferenciados. En la medida que se incorporen más empresas a la industria, en el largo plazo, cada vez que las empresas obtengan beneficios, la curva de demanda a la que se enfrenta esta empresa será tangente a la curva del costo medio, de modo que el precio igual al costo medio igual a 4, donde la empresa se encuentra en un punto de equilibrio, obtiene solamente un ingreso al rendimiento normal sobre la inversión en el largo plazo. Ahora, bajo el supuesto que el país 1 tiene abundancia relativa del trabajo y que X, es decir, el bien X, es intensivo en trabajo, mientras que el país 2 tiene abundancia relativa en capital y la mercancía Y es intensiva en capital, si eso está sucediendo, si las mercancías X y Y son homogéneas, ¿sí?, el país 1 exportará X e importará Y, en tanto que el país 2 exportará Y e importará X, como lo hemos visto en el modelo, en la teoría hexcheroleana. Este es el caso del comercio interindustrial y refleja solo la ventaja comparativa natural, tradicional, de la que hemos hablado desde los clásicos.
Sin embargo, aunque haya diferentes variedades de mercancías X y Y, estas mercancías X y Y, si son diferenciadas, el país 1 aún será exportador neto de el bien X, es decir, seguirá haciendo comercio interindustrial, pero también exportará algunas variedades de Y. ¿Sí? Puede exportar X, que son productos relacionados con el comercio interindustrial, ¿sí? Diferentes variedades, pero también puede exportar algunas variedades de Y, ¿sí? En términos del comercio intraindustrial basado en la diferenciación del producto y en economías de escala. Entonces, si eso sucede, entonces el país 1 estará ganando en el mercado internacional obteniendo mayores beneficios. Similar análisis podemos hacer con el país 2, ¿no? A ver, pensemos, el país 2 que exporta Y e importa X, según Heisterolin, puede exportar Y, ¿sí? Según el comercio interindustrial. ¿Sí? Puede ser exportador neto de Y, pero también puede exportar, ¿sí? X, ¿sí? Algunas variedades de X, a través del comercio intraindustrial basado en diferenciación de productos y economías de escala. En consecuencia, voy a quitar un poquito esto, en consecuencia, cuando los productos son homogéneos, solo hay comercio interindustrial. Cuando los productos son diferenciados, hay comercio intraindustrial. Cuanto más se parezcan los países en dotación de factores de producción y tecnología, ¿sí? Menor será la importancia del comercio intraindustrial en relación al comercio interindustrial. ¿De acuerdo? Esas son las conclusiones a las que podemos llegar. Veamos otro modelito, ¿sí? La competencia monopolista y el comercio intraindustrial. Aquí tenemos una gráfica donde en el eje de las ordenadas están el precio y el costo medio, ¿sí? Y en el eje de las abscisas el número de empresas. Aquí tenemos 100, 200, 300, 400, 500, N empresas. Vamos a partir de esta curva que nos está mostrando la relación negativa entre el número de empresas. Voy a tratar de graficarla nuevamente. Espero que me ayude. Ahí está. Esta curva. Curva P. Vamos a poner un color rojo para que destaque y con un pequeño grosor para que destaque también. Entonces, esta curva P es la relación negativa entre el número de empresas en la industria, N, y el precio del producto. Y además tenemos esta otra curva que está acá. Vamos a mostrar. Esta curva. La curva C. Esto. La estoy poniendo con color rojo también. Esa curva C que me está mostrando el costo medio. El costo medio pendiente o, me está mostrando, mejor dicho, la pendiente o relación positiva entre el número de empresas en la industria y su costo medio de producción. Y en la confluencia de el costo medio y la relación entre el número de empresas en la industria y el precio del producto, ¿sí? En esas curvas hay un punto E, a un precio de 3 y una cantidad de empresas de 300, que sería el punto de equilibrio, ¿sí? E, en el que es igual al costo medio igual a 3, ¿sí? Y donde existen 300 empresas, donde estas 300 empresas no pierden ni ganan nada, ¿sí? Ahí estamos, a este precio, en esta cantidad. ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Y por qué puede darse el hecho que haya un traslado del costo medio hacia la derecha? Fíjense que hay un traslado del costo medio a la derecha. Sucede que, aquí lo estamos viendo, vamos a aclarar un poquito más, que cuando
hay un traslado del costo medio hacia la derecha. Voy a poner un poquito más grueso. Como se puede ver, a este precio 2 ya con una cantidad de empresas que me están mostrando que son 400 empresas. Tenemos otro punto E', ¿sí? Un punto E', que me está mostrando el nuevo punto de equilibrio E', donde a un precio de 2 hay 400 empresas. Es decir, en competencia monopolista, en la medida que los costos medios disminuyen y como consecuencia de eso su precio, fíjense, el precio va disminuyendo. Aquí hay una cantidad que va disminuyendo de 3 a 2, ¿sí? De 3 a 2, ¿sí? De manera que al disminuir el costo, disminuye el precio y a esa industria ingresan en competencia monopolista más empresas. ¿Qué pasa si continuamos? ¿Sí? Continuamos con el desplazamiento del costo medio, es decir, de bajar más el costo medio. Indudablemente, voy a poner con rojo también esto, indudablemente si eso sucede, el precio también va disminuyendo mucho más. Va disminuyendo de 2 a 1. Y van ingresando más y más empresas a competencia monopolista. Pero va a haber un momento en el que habrá tantas empresas que ya no tiene sentido el hecho de ingresar, porque los costos son tan bajos que no tiene sentido estar en ese mercado. ¿O no es así? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Esto ya lo han visto ustedes en alguna oportunidad, en otra materia, ¿no? En microeconomía. ¿Sí? ¿Se entiende? Jóvenes, ¿se entiende lo que estamos explicando? Entonces, habrá muchas empresas que ante la presión de la competencia monopolista, en un mercado en competencia imperfecta, ¿sí? Van a tener que abandonar y no van a poder bajar tanto el costo ni el precio de su producto y van a tener que abandonar la empresa. ¿Sí? Entonces, llegará un momento en que muchas se saldrán de esta competencia monopolista porque no pueden sostener ese costo medio tan bajo. Entonces, esta curva P que nos está mostrando la relación entre el número de empresas en la industria, el precio del producto P y el promedio o costo de unidad de producción, costo medio, vemos que su pendiente es negativa, muestra que a mayor número de empresas en la industria, menor es el precio del producto, porque la competencia es mayor o más intensa con más empresas en la industria. La curva C, ¿sí?, muestra la relación entre el número de empresas en la industria y su costo medio de producción para un nivel dado de producción industrial. Tiene pendiente positiva y muestra que entre mayor es N, más grande es su costo medio, debido a que cuando más empresas producen una determinada producción industrial, la participación de cada empresa en la producción industrial será menor, por razón por la cual cada empresa incurrirá en mayores costos medios de producción y tendrán que salir de la economía. Fíjense, aquí hay un ejemplito que está, no me acuerdo, en Samuelson o en Chacholeades, que nos muestra de los años 70 al 87. Y esto también vamos a ver nosotros qué sucede con el ejercicio que vamos a hacer, que van a hacer ustedes, ¿no? Aquí fíjense, en los años 70 al 87 había un conjunto de países industrializados, como es el caso de Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá, España, ¿sí? Fíjense, en 1970 el comercio, la participación en el comercio intraindustrial de Estados Unidos participaba con el 55%, Japón 33%, Alemania casi 60%, Francia 78%, Reino Unido 64%, Italia 61%,
Canadá 62%, España el 41% y el promedio de estos países en los años 70 era de un 57% de participación en el comercio intraindustrial. Para el año 87, Estados Unidos aumentó a 61%, Japón disminuyó, Alemania aumentó al 66%, Francia aumentó mucho más al 84%, Reino Unido aumentó a 80%. Fíjense por qué los países europeos empiezan a aumentar, porque ya estaban en un proceso de participación de países en función de la Unión Europea, ¿sí? Es decir, de integración económica. ¿Sí? Canadá, fíjense, pasa del 62 al 72, España del 41 al 67 y el promedio va del 57 al 65%. ¿Qué pasaba en los países en el desarrollo en esos años? Y vamos a ver luego ustedes con el trabajo que van a hacer, ¿sí?, cómo ha cambiado este panorama. India era un país en desarrollo en los años 70. ¿Sí? Y fíjense la participación en el comercio interindustrial, 22%, Brasil 19%, México 30%, Turquía 17% casi, Tailandia 5%, Corea 19%, Argentina 22%, Singapur 44% y un promedio para los países en desarrollo de 22%. ¿Qué ha sucedido en los 87? India ha aumentado al 37%, Brasil al 46% casi, México al 55%, Turquía al 36% aumentado, Tailandia ha dado un salto del 5 al 30%, Corea del 19 al 42%, Argentina del 22 al 36%, Singapur del 44 al 72% y un promedio, fíjense, del 22 al 44% en los países en desarrollo. Esto es parte del análisis que quisiera que ustedes hagan, por favor, ¿sí? Porque no solamente se va a calcular el índice de comercio intraindustrial, van a analizar qué sucede, si es alto, si es bajo, si hay más comercio intraindustrial que comercio interindustrial, pero además vamos a ver cómo la participación de cada uno de estos países en el comercio intraindustrial, ¿sí?, ha aumentado en el periodo del 2000 al 2019. ¿Qué ha sucedido? ¿Sí? Por décadas podríamos hacer, ¿no? Al 2009, del 2009 al 2019. 2 décadas podemos analizar para ver qué ha sucedido. El inciso C sería este entonces, ¿sí? El inciso C, para ver la participación en el comercio intraindustrial. Bueno. Y para finalizar prácticamente esta parte, veamos el ciclo del producto. ¿De qué se trata esto? Ustedes han debido ver ya qué es el ciclo del producto. Vamos a analizar que todo producto, ¿sí?, tiene un ciclo. ¿Sí? Generalmente alguien descubre el producto, lo pone en el mercado, una vez que está en el mercado empieza a crecer, una vez que todo el mundo lo conoce, empieza a decrecer. O sea, generalmente hay 3 etapas, ¿sí? Crece, auge y luego desaparece el producto en el mercado, ¿sí? Mucho más con lo que está sucediendo ahora. Sin embargo, dentro de como la tecnología es uno de los factores de producción importante ahora, ¿sí?, se establece que el ciclo del producto pasa por 5 etapas. Una primera etapa, fíjense ustedes acá, una primera etapa que nos está mostrando lo que sucede en esta economía, ¿sí? ¿Qué está sucediendo en esta economía en la primera etapa de la cual vamos a hablar? Vamos a ver qué es la etapa en la que, un segundito me dan, estoy teniendo problemas, ahora sí. En esta etapa denominada etapa inicial, ¿sí?, de etapa en la que se descubre un producto, ¿sí?, de etapa en la que uno va planteando un nuevo producto. En la primera etapa, los costos de producción y los precios de venta de ese producto son altos, ¿sí? Hay una alta inversión
en la investigación y desarrollo del producto y se produce y se consume solo en el país innovador. ¿Sí? Entonces, cualquier nuevo producto en una economía determinada, ¿sí? Principalmente en los países en desarrollo, donde se invierte mucho en la investigación y desarrollo de determinados productos, suele suceder que sus costos de producción son altos, sus precios son altos, pero se produce y consume solo en el país innovador, donde se ha descubierto el producto. Pensemos en los celulares. ¿Sí? Los celulares, en principio, tenían un alto costo, ¿se acuerdan? Incluso sus papás les van a relatar, les han debido relatar, que eran más grandes que un ladrillo, ¿no? Más o menos del tamaño de un ladrillo, pesados, tenían una antena larga y, bueno, costaba mucho. Tenían los de altos ingresos, nada más tenían ese producto. Incluso cuando los veíamos en la calle, uno decía, qué alaraco este tipo, qué presuntuoso con su celular, de repente es falso, que me parece juguete, ¿no? Entonces uno no sabía qué es lo que sucedía porque éramos ignorantes en el tema todavía. En la segunda etapa, ¿sí? En la segunda etapa es la etapa del crecimiento del producto. Si ustedes ven esta línea que está acá, vamos a poner con rojito, esta línea que está creciendo acá, es la etapa en la que el producto crece, ¿sí? Va creciendo el producto. Es una etapa de crecimiento del producto. Y va creciendo mucho más, ¿sí? Si se fijan ustedes, va creciendo mucho más. Si yo voy jalando esto, a ver, espero que me permita jalar. Bueno, después lo voy a hacer. En esta etapa del producto, del ciclo del producto, en esta etapa segunda, donde hay un crecimiento importante del producto, los costos de producción y precios de venta tienden a disminuir, van bajando. En consecuencia, lo que sucede es que se está perfeccionando el proceso productivo para una demanda interna del país innovador y además para una demanda externa. De manera que el país innovador tiene el monopolio en el mercado interno y en el mercado externo. ¿Sí? En el mercado interno y en el mercado externo. Entonces, este crecimiento, voy a poner otra vez, perdón, insertar una. Eso es. Entonces, va creciendo el producto. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Hasta ahí, más o menos, voy a poner ahí. Va creciendo el producto de tal manera que ahora este producto tiene un costo y un precio un poco más bajo. Ya no es como en la primera etapa, porque ya hay más experiencia para producir y los que realizan el producto realizan mejoras, hay más bajos costos, mejores precios. Este país o esta empresa multinacional, ¿sí? En el país donde radica, es el dueño del producto innovador, tiene el monopolio en el mercado interno y en el de exportación y va exportando el producto, ya va abriéndose hacia un proceso productivo. Y por eso es que mostramos acá otra línea que nos está mostrando precisamente eso y que voy a mostrar con otro color. Y aquí vemos esto. Estamos viendo, vamos a poner otro color. Eso es. Entonces ahí tenemos ya la exportación. Ya el país innovador empieza a exportar hacia otros países, ¿sí? Luego tenemos la tercera etapa que se llama la de madurez y estandarización del producto. ¿Qué sucede en esta tercera etapa? En esta tercera etapa se estandariza el producto, ¿sí? La empresa innovadora otorga licencias a otros fabricantes, a otros productores nacionales y extranjeros. Y el país imitador, ¿sí? O sea, ya no hay un país innovador nada más, ¿no? O una empresa innovadora, sino que hay un país imitador, una empresa imitadora que inicia la producción para el consumo interno debido a los costos mucho más bajos de producción. Entonces, como ustedes pueden ver, esto se va revirtiendo, ¿sí? Se va revirtiendo de suceder
Vamos a poner otra vez con rojito esta curva. De empezar a producir para la exportación. Como el producto ya se conoce, ya se estandariza. Cuando uno dice se estandariza es que todo el mundo conoce el producto. Póngase en el lugar de los celulares. Al principio eran como un ladrillo, pocos tenían el producto, va creciendo más el producto en la segunda etapa y en la tercera etapa ya no solamente tienen los que tienen ingresos medios, sino los que tienen ingresos bajos. Se estandariza el producto. Actualmente con los celulares y con algunos celulares, los innovadores, por supuesto, se está en esta etapa, ¿sí? Y además se va planteando que ese producto no solamente se va exportando a los otros países, sino que ahora resulta que se va a ir importando el producto, ¿sí? Ya vamos a empezar a importar. El país innovador va a empezar a importar el producto, ¿sí? Empieza a importar, y esta vamos a poner con rojito, ¿sí? Empieza a importar y qué pasa desde la segunda etapa, si se fijan ustedes, desde la segunda etapa. A ver con azul esto. Eso es. Entonces, hay leves importaciones, pero en la tercera etapa ya el país imitador empieza a producir en su propia tierra, en su propia empresa, ¿sí? Donde imitan el producto, porque como les ha dado la licencia el país innovador, ¿sí? Entonces se fabrica en todo lado, el producto se conoce en todo lado. Y por eso es que se pasa a la cuarta etapa, la etapa de estandarización final del producto o inicio de la declinación del producto, como se puede ver acá. Ay, perdón, es que esto ya no va. Hasta ahí. Vamos a poner otra. Ahí. Entonces, vamos declinando el producto que en su momento fue el producto estrella, ¿sí? El mejor producto. Y obviamente el país imitador, ¿sí? Va aumentando más, mucho más, su producto. Perdón, voy a encender la luz porque no veo nada. Ahora sí. Y vemos que este producto va aumentando su importación, ¿sí? Las importaciones van aumentando cada vez más. Podemos ver eso. Y va a ser el país imitador el que empiece a exportar el bien, ¿sí? Que empiece a exportar el bien. Y en cambio, el país innovador va a tender a importar el producto. Y va a tender a importar. Por eso es la cuarta etapa de declinación final, ¿sí? Del producto, de declinación y estandarización final del producto, ¿sí? El país imitador, al tener costos de producción más bajos, el país imitador, ¿sí? O sea, tiene porque sus costos de producción en mano de obra y otros factores de producción es mucho más bajo y como consecuencia de ello, ¿sí? Empieza a vender más barato al país innovador, ¿sí? Le va vendiendo al país innovador el producto y el país innovador prefiere importar de estos países imitadores porque en el transcurso de este traslado de ser exportador a ser importador, el país innovador, y el país imitador de ser importador a ser productor y exportador, ¿sí? Lo que hace el país el país desarrollado, el país industrializado, es utilizar esos recursos en vez de producir para la exportación e importar a un precio, a un costo y un precio mucho más bajo, ¿sí? Lo que hace es utilizar esos recursos para la investigación y desarrollo de otro producto. En consecuencia, en la cuarta
etapa prácticamente es la etapa de la declinación final o muerte del producto, donde el producto, ¿sí? Donde el producto prácticamente desaparece del mercado, ¿sí? Desaparece del mercado porque el país imitador comienza a vender más barato en el mercado del país innovador, además, y la producción en el país innovador disminuye rápido y desaparece. Entonces, la difusión de tecnología, la estandarización del producto y los costos menores del producto determinan el fin del ciclo del producto. De tal manera que, si se fijan acá, de tal manera que el producto tiende a reducirse cada vez más. En cambio, para el país imitador y para el país innovador, y va a ser más consumidor, en tanto que el país imitador va a producir para la exportación, ¿no? Entonces va cambiando el rol, y lo propio sucede, ¿sí? Cuando el país imitador va importando, va exportando más, y ya prácticamente no importa nada y se cambian los papeles, ¿sí? El país innovador se convierte en consumidor, ¿sí? Respecto a la producción. Consumo es mayor a la producción, y el país imitador produce y exporta, y su producción es mayor a su consumo, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede en este ciclo del producto. La otra tareita, ¿sí?, que les estoy comentando ahora, nos falta ¿cuánto tiempo? Todavía tenemos 10 minutos. Es identificar un producto antiguo, obviamente, un producto de hace muchos años que haya desaparecido del mercado, un producto que haya desaparecido del mercado y que haya tenido un ciclo determinado, ¿sí? Que haya tenido un ciclo determinado. Entonces, les doy un ejemplo, y les doy un ejemplo. La plancha a carbón, ¿sí?, que conocieron nuestros abuelos, ¿sí? La plancha a carbón, funcionaba a carbón, ha tenido, o sea, la primera plancha a carbón, todo el mundo, los sastres, todo el mundo utilizaba para planchar la ropa, pero después cambió ese producto a una plancha eléctrica, ¿sí? La plancha eléctrica pesadísima de antes también ya ha desaparecido. Ahora hay planchas mucho más modernas, también eléctricas, pero que tienen otras cosas innovadoras porque se puede poner agua dentro de la plancha, eso va humedeciendo la ropa y hace que la planchado sea mucho más eficiente, en fin, ¿no? Hay ahora mucha innovación. Por ejemplo, la plancha a carbón ha desaparecido, ha tenido un ciclo, solo que ese ciclo ha pasado por muchos años. Si ustedes se fijan en esta gráfica, hay un paso del tiempo, es de A a O, de 0 a B, a C, a D, ¿sí? Y este tiempo se lo puede medir en años, ¿sí?, en décadas, dependiendo del tipo de producto. Actualmente, los productos, el ciclo del producto es muy corto, ¿sí? Los celulares, ¿sí? Los celulares van cambiando cada vez más, cada año aparece uno, entonces con muchas innovaciones, ¿no? Entonces el producto, el primer celular prácticamente, ¿quién lo utiliza? Ya nadie. Y está ahí de adorno o lo utilizan para para, en algunos casos, ¿no?, para utilizar las partes de ese celular. ¿De acuerdo? Entonces eso es. Sí, adelante. Otro ejemplo sería la máquina de escribir. La máquina de escribir, por ejemplo, es otro producto que ya prácticamente la mayoría de las personas no lo utilizan, ¿no?, excepto todavía en los países en desarrollo se utilizan, ¿no? Yo veo por la alcaldía los señores que hacen algunos escritos siguen con su maquinita de escribir, ¿no? Pero a ver, decirles a ustedes hagan su trabajo en máquina de escribir, no, pues, por favor, licenciado, ya nos modernizaremos, ¿no es cierto? Bueno, eso es entonces. Y finalmente vamos a hablar, con el tiempo que nos queda, de los costos de transporte en el análisis de equilibrio parcial.
Ustedes saben que todo producto ahora tiene costos de transporte. La realidad es esa. Hay costos al flujo del comercio. Y los costos de transporte incluyen fletes, carga y descarga. ¿Qué significa eso? El flete, es decir, cuando uno, póngase en el rol del empresario. El empresario tiene que exportar algún producto. Pongámonos soya, ¿sí? Que tenemos que exportar, quinoa, camisas, chompas, no sé, de la industria textil. Pero esos productos tienen que ir de la fábrica al mercado interno o al mercado externo. Pero para eso, nosotros para exportar tenemos que ir hasta Iquique, hasta Arica, ¿no? Cuando vamos hasta Arica, pues hay que pagar fletes, hay que pagar los fletes ya sea del transporte que tenemos que utilizar, porque de repente la empresa es pequeña y no utiliza su propio transporte, tiene que alquilar, ¿sí? Tiene que pagar por la carga y la descarga del producto, esto en nuestro territorio. Y ese costo es mucho más alto cuando vamos al puerto. En el puerto, tremendos puertos, con esas tremendas maquinarias, ¿sí? Se tiene que cargar al barco y eso significa un costo. Y además, si la carga llega al puerto y no hay todavía los barcos a los que hay que cargar, ¿sí? La carga se queda en el puerto y hay que alquilar un espacio, ¿sí? Un espacio que cuesta un monto determinado. Y la carga y descarga cuesta. Pero además se pagan primas, seguros e intereses sobre el producto para que el producto llegue al mercado internacional de la misma forma que lo hemos enviado, ¿no? No puede ser que si lo hemos enviado haya un problema en el barco. Perdón, si pueden apagar si están en fiesta, por favor, retírense de la presentación de la sesión, ¿no? Lo pueden enviar a algún lugar, supongamos que estamos llevando manzanas, plátanos al exterior y se supone que tiene que ir en un transporte que haga que el producto no se deteriore y para eso se paga un seguro, hay que pagar intereses, en fin. En tanto que estén las mercancías en tránsito, ¿sí? Todos los costos de traslado del producto de la fábrica al mercado y del mercado del mercado nacional al mercado internacional tienen un costo. Un bien homogéneo va a ser intercambiado internacionalmente solo si la diferencia en el precio anterior al comercio en las dos naciones excede al costo de transportar el bien de un país a otro. Es decir, no podemos exportar un producto donde el costo de transportar sea mayor al precio de exportación, ¿no? Eso sería irracional. Y también tenemos que saber que hay bienes y servicios, sobre todo bienes no comerciables o no transables, ¿sí? Que son aquellos a los que afectan los costos de transporte e impiden que se los pueda exportar a otros países. Entonces tenemos que hablar de bienes y servicios transables en el comercio internacional, ¿sí? Porque los costos de transporte pueden exceder las diferencias de precios entre países y eso o sea, como empresario no me permite el costo de transporte exportar un producto determinado. Pero mientras mi precio, ¿sí?, sea mayor al costo de transporte, entonces estoy hablando de un bien que es transable en el mercado internacional, ¿sí? Eso es importante a tomar en cuenta en el mercado. Y aquí hay una gráfica que ustedes ven donde tenemos dos países, el país 1 y el país 2, ¿sí? Al medio tenemos el precio y, al medio, es decir, las ordenadas, el precio y las cantidades en las abscisas. Ahora, fíjense, país 1 y 2, y lo que pasa es que aquí vamos a tener, voy a poner esto, vamos a tener algo así. Vamos a poner con rojito, algo más grueso. Y vamos a tener algo así. Y además vamos a tener algo así. ¿Sí?
que pasa por 50 a un precio de 5 más o menos. ¿Sí? Esto está hasta 100. Esta es la del país 1, que está con rojo, y esta es la del país 2, solo que la estamos trasladando, ¿sí? No trasladando, sino pasándolo a la izquierda, ¿sí? A la izquierda. Y por eso tenemos del país 1 acá. De manera que lo que era la oferta ahora está como si fuera demanda, si se fijan. Y lo que era la demanda está ahora como oferta. Pero si vamos a entender, por eso que fíjense, la oferta del país 1 pareciera que fuera demanda, ¿no es cierto? Y aquí la demanda pareciera que fuera oferta. Entonces lo que estamos haciendo es llevar hacia la izquierda esta gráfica de manera que esto que es oferta, estamos poniendo acá, la oferta acá, y la demanda, esta demanda la estamos poniendo así. ¿Se dan cuenta lo que está sucediendo? Bien, para que se entienda la gráfica. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? El país 1 produce a un precio de equilibrio de 5. ¿Sí? Un precio de equilibrio de 5. Si ustedes se fijan, el precio de equilibrio en esta economía, en el país 1, es igual a 5. ¿Sí? Es igual a 5. Y produce una cantidad de 50 toneladas, quintales del producto. A ese precio se encuentra en equilibrio porque la oferta y la demanda, ¿sí?, están en equilibrio en el punto E. Pero sucede que en este país, ¿sí?, a este precio, si yo voy aumentando el precio, yo tengo la posibilidad de exportar, porque tengo excedente de exportación, excedente de producción respecto a la demanda. Y esta flechita que me está mostrando el principio, fíjense, si mi producto fuera 5.1, 5.2, 5.5, ¿sí?, perdón, ya es casi hora, puedo exportar el producto. ¿Qué sucede en el caso del país 2? El caso del país 2 resulta que su precio de mercado interno es 11. Tiene un precio de equilibrio de 11 y una cantidad de equilibrio de 50, ¿sí?, de 50, como se puede ver acá. Una cantidad también de 50 toneladas, es decir, la misma cantidad que se produce en el otro lado, en el otro país. Entonces, este país, si quiere bajar precios, va a tener que, fíjense cómo está en equilibrio acá, a un precio de 11, está produciendo el bien X a un precio más alto que en el caso del país 1. ¿Sí? Consecuencia, el país 2 va a tener que importar del país 1, ¿sí?, el producto X. Pero para que suceda este intercambio, hay costos de transporte. Y si fijamos un costo de transporte, como lo estamos señalando acá, un costo de transporte de 2 unidades monetarias, ¿sí?, vamos a ver que el precio de exportación, en este caso, del país 1 hacia el país 2, ¿sí?, va a ser igual a 7. ¿Sí? Va a ser igual a 7. Va a ser igual a 7 y va a poder exportar una cantidad de 70. ¿Sí? Una cantidad de 70. Eso es lo que va a poder exportar este país. Una cantidad de 70, como se puede ver ahí. En cambio, el país 2, ¿sí?, el país 2, con este costo de transporte, si quiere importar, va a tener una incidencia sobre el precio en un monto de 9 unidades monetarias y va a poder importar del otro país 70 unidades, ¿no? Porque sus... ¿Y la voy a bajar, se cobra? ¿Perdón? Si alguien está en la calle y, pucha, es increíble, es la persona que no pasa clases, pero ya está identificada. Entonces, en base a esto,
se trabaja con los costos de transporte, ¿no? Se trabaja con los costos de transporte y en función de eso vamos a determinar qué país se beneficia más con él en el mercado y dónde sería este país. Aquí podemos ver, dependiendo de qué tipo de oferta y demanda tenemos. Si la oferta, fíjense acá, es más elástica en el país 1 y si la demanda fuera más inelástica, ¿qué pasaría? Un costo de transporte igual a 2. O en el país 2, fíjense, la demanda es más, de acuerdo a esto, fíjense, acá la demanda es más relativamente más inelástica y aquí la demanda es relativamente más elástica. Y al contrario, la oferta es relativamente más inelástica respecto a esta otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría cuando las elasticidades de cada uno de los países de oferta y demanda cambian? ¿Sí? ¿Qué pasaría con el efecto de los costos de transporte en este enfoque de análisis de equilibrio parcial? ¿Sí? Con eso habríamos terminado esta presentación y el tema de competencia imperfecta de la economía mundial. ¿Sí? Bueno, dejo de compartir y con eso terminamos y nos veríamos en la próxima sesión. ¿Sí? Muchas gracias.